La población aragonesa ha esperado siempre con ilusión la llegada de circos y recintos feriales a sus localidades. Normalmente se ubicaban en la periferia de pueblos y ciudades. Se esperaban año tras año con alegría, al ser compañeros inseparables de las fiestas patronales. Vivo justo donde se ponían las ferias, posiblemente donde se instalaba el circo de los hermanos Tonetti. Los circos que destacaron era sobre todo el americano, el continental, el Berlín Circus, donde allí empezó Ángel Cristo, por ejemplo, hasta que se hizo propietario del mismo, pero sobre todo mi cariño siempre va dirigido al Atlas. El Atlas, que era un circo relativamente más pequeño que el americano. El Atlas nunca aspiró ni a 3 pistas, ni falta que le hizo, porque lo basaban todo en la calidad de sus artistas y sobre todo en la figura de los hermanos Tonetti. Los hermanos Tonetti eran tan esperados en Zaragoza como lo era Paco Martínez Soria en el Argensola, y sí, yo que para estas cosas soy muy sentimental, a veces digo, pues si estoy aquí donde tantas veces vine al circo a ver a los hermanos Tonetti. Que claro, payasos aragoneses tampoco es que hayamos tenido aquí. Ahora me vienen, por ejemplo, a la cabeza los Opelli. Los Opelli, que un curioso caso también, 2 trabajadores, uno en una empresa tan conocida como Tudor y otra no menos conocida como Giesa, que en el año 59, a lo mejor después de tomarse unas cervezas e intercambiar opiniones y ver cuáles eran sus aficiones, deciden irse de payasos por ahí, y ya no creo que se van por ahí. Bueno, es que ya vivieron de eso, estuvieron en un montón de circos internacionales. Es curiosa la vida de los Opelli también. Oh yeah, I'll tell you something. I think you understand. Then I'll say that something. I wanna hold your hand. Pero mucho antes de los Opelli había nacido a finales del siglo XIX en Jaca Marcelino Orbés, que al final sería el mejor payaso del mundo. Marcelino Orbés Casanova, nacido en Jaca y descubierto que había nacido en Jaca, pues arrancando el 2000, ¿no? Le debemos a un periodista de Heraldo que hiciese ese pequeño hallazgo. Cuando lees las memorias de Buster Keaton y ves lo que dicen de él, cuando ves a Cary Grant hablando también de él como uno de los maestros, cuando ves a Chaplin no solo reconociendo que copió en gran parte, bueno, pues aparte del famoso movimiento de bastón, por supuesto también la forma de estar y la forma también de hacer humor, ¿no? Un humor distinto que trascendía, ¿no? Y eso solo lo consigue el payaso Marcelino, ¿no? Marcelino Orbés, nacido en Jaca en 1873, es un crack ya desde niño, es un acróbata, tiene unas cualidades físicas increíbles, aunque es pequeño, tiene mucha flexibilidad y mucha fuerza en las piernas, y eso le permite ya, desde muy niño, como digo, introducirse en el mundo de circos. En medio escapa de la familia y para con el circo Martini. Pasados unos años llega a integrarse en el circo barcelonés que pasaba por el Teatro Circo de Zaragoza, primero haciendo unas labores, digamos, de utillería, pero al final convirtiéndose en un payaso más de la troupe, lo cual le lleva a ir de gira por muchos países europeos. En Francia, en Holanda, allí se crea un nombre y allí de alguna forma un ojeador decide que el Hipódromo de Londres merece una estrella de esa categoría. Allí es donde lo conoce Chaplin, ¿no? Donde todavía es un niño de 8 años y lo ve con su familia y empieza a admirarlo ya en la distancia, ¿no? Es la gran estrella del Hipódromo de Londres, donde se llega a llenar a veces 3 funciones diarias, ¿no? She's sitting with you, but her eyes are on the door. So many have paid to see
much you think you're getting for free. The woman is wild as she can't tame by the private jet. Nueva York, que nada más y nada menos está actuando todos los días en 2 sesiones ante más de 5.200 personas, o sea, más de 10.000 personas diarias. Eso es algo inaudito si estamos hablando en la actualidad, ¿no? Porque hay que mencionar que el circo en aquella época era el gran espectáculo al que todo el mundo acudía. De 1900 a 1912, Marcelín, que era su nombre y su apodo artístico, es el mayor payaso del mundo, el mejor payaso del mundo, conocido mundialmente. La vida poco a poco le va llevando a una cierta decadencia, de modo que todo ese gran éxito que había cosechado en el cambio de siglo se convierte en una época en la que no tiene trabajo y que, bueno, de vez en cuando vuelve a los escenarios, pero su vida no es demasiado halagüeña. Pues Marcelino sufrió el silencio, ¿no? Y antes de, bueno, pues de pedir ayuda, decidió quitarse de en medio en un hotel, en el hotel donde vivía, con una pistola, muy de la época. En esa época todo el mundo se suicidaba con una pistola. Y bueno, pues se quitó la vida escuchando su canción favorita.